Bueno, ahora, seguimos con el impuesto federal. ¿Qué hacemos? Aquí viene lo que comentamos al principio de esta plática, que esta ganancia, dice la ley, no fue un ingreso nada más del 2016. ¿Queda claro? Porque el periodo de tenencia de ese inmueble fue de 9 años. Entonces me regreso al 120. Para efectos del cálculo del impuesto anual, solo aquí hay un ingreso acumulable y otro no acumulable. De esta ganancia solo vas a acumular la parte que resulta dividir entre números transcurridos, 9 años, 15.912. Entonces 15.912 de esos 143 se convierte en el ingreso que va a acumular a los demás ingresos, ¿sí? ¿Y la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en este caso, ¿sí? Entonces el ingreso acumulable fue de 15.912, entonces 143.000 menos 15.912 nos va a dar la cantidad de 127.303.22. Este se convierte en un ingreso no acumulable al 2016, pero sí paga impuesto a la renta. ¿Sí me explicó? Cuando hablamos de ingresos totales, grabados, exentos, a su vez los grabados se pueden dividir en acumulables y no acumulables. Aquí la ley considera, esta lana no fue un ingreso nada más del 2016, esa ganancia, es producto de 9 años. Entonces solo acumúlame al 2016 una novena parte. El otro cantidad restante es un ingreso que no vas a acumular a tus ingresos normalitos del 2016. Pero desde luego que sí paga impuesto a la renta, aplicando una tasa de impuesto. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, para nuestro resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde está aquí el resumen? Vamos a ver. Entonces, de esos 143.216.13, sí, lo acumulable son una novena parte. ¿Sí? ¿Sí me explicó? ¿Sí se entiende la idea? La ley dice, no es una lana que nada más obtuviste en el 2016, 9 años. Claro. Entonces solo acumula una novena parte a los demás ingresos del 2016. La diferencia se convierte en un ingreso no acumulable. Quiere decir que no lo acumulo, pero de ninguna manera quiere decir que no paga impuesto. Esto lo recuerdo muy bien porque hace años dando un curso similar en el Colegio de Contadores de aquí de Puebla. A ver, estamos llenándole el quedazado en aquel entonces, ¿no? Dice un contador, oiga, ¿por qué se dice ingreso no acumulable? ¿Por qué viene un renglón que dice ISR del ingreso no acumulable? O sea, interpretaba que por no ser acumulable no pagaba impuesto a la renta. Por eso aclaro, desde aquel entonces, ¿no? No es un ingreso que voy a acumular a los demás del 2016, pero no quiere decir que no voy a pagar impuesto a la renta. ¿Sí me explico? ¿Sí? y en su mayoría el no acumulable se paga mediante porcentaje. Sí, es lo que comentaba cierto, que hay dos opciones. ¿Te acuerdas de la lámina, no? ¿Se acuerdan de la lámina, no? Que puse ahí, ve. A ver, voy a trazar un poquito. Ahí debe de estar, ¿no? Aquí está. Ay, no es cierto, para atrás. Ahí está, la B. ¿Sí? Para calcular el impuesto del ingreso no acumulable, le voy a aplicar la tasa del ISR causado sobre los ingresos acumulables. Entonces tengo que terminar todo mi anual de los ingresos acumulables para obtener la tasa real efectiva que obtengo dividiendo el ISR sobre el total de la base gravable a la cual le apliqué la tarifa. ¿Sí me explicó? Ya lo multiplico por 100 y me da una tasa, y lo expreso en porcentaje. Lo que yo llamo tasa real efectiva en relación con los ingresos acumulables. ¿Sí? Sí. Ya es bronca del notario, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Tuve de alumna de licenciatura a la hija de un notario. Entonces me ayudó mucho esta muchacha porque me decía, es que ya los notarios les venden un paquete sistematizado, ¿no? Tráelo, vamos a hacer un caso manual y lo comparamos, corres tu programa, y no checaba. A ver, ¿por qué no checa?
Ah, hay una regla miscelánea que permite a los notarios, en lugar de utilizar el factor de INPCs, un factor ya preestablecido. Es una opción, permite una regla miscelánea. Lo que estaba haciendo sus programas es que estaba corriendo con esa opción. Digo, ¿le puedes cambiar a tu programa que utilice INPCs? Sí, cámbialo. Lo cambió y al centavo. Al centavo, ¿no? Incluso esta alumna me regaló un libro que de todo esto que le venden a los notarios. Que le explican con palitos y a los notarios de cómo es esto, ¿no? Entonces ahí me lo regaló, ¿no? Claro, es lo mismo, pero en palabras que pueda entender el notario, ¿no? Porque estos cuates no son contadores, ¿no? ¿Sí? Ahí lo tengo ese libro, ¿no? Que, más o menos es un libro que hacen, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explicó? Bueno, entonces, acorde a la ley, me regreso ahora al 120, ¿sí? ¿Qué vamos a acumular? Aquí, voy a acumular, ¿aquí cuánto? Aquí le voy a poner capítulo 4. Ingreso total, pues de ingreso total fueron 950,000, ¿no? Aquí no hay ingreso exento. ¿Cuál sería el ingreso exento? Bien inmueble, mi casa, habitación. ¿Sí? Ya lo comentamos. En este caso es un local comercial, no hay parte exenta. ¿Sí? De tal manera que el ingreso acumulable, ¿cuál es, señores, ahí? Exactamente, la novena parte, 15,912,90. ¿Queda claro? Aquí, y ese retenido, yo prefiero llamarle pago provisional. ¿Cuál fue el pago provisional que hizo? Los 6,765, ahí está. Ah, entonces me quedo con una bronca. ¿Qué? Tengo que terminar todo este proceso para finalmente calcular la tasa real efectiva. ¿Sí? Y esa tasa efectiva se la voy a aplicar al ingreso no acumulable, que aquí está. ¿Queda claro? Entonces aquí voy a poner para que no se me olvide, ¿no? El ingreso no acumulable del capítulo 4 fue de 127,303. Este lo guardo aquí porque todavía queda pendiente calcular su impuesto. Pero como vamos a utilizar la opción B, que es la única que, bueno, ¿sí? Entonces tengo que terminar todo el ejercicio normal de ingresos acumulables y obtener la tasa real efectiva. ¿Sí? Entonces son 127,303,22. Ahí está. Lo guardo, ¿eh? Lo guardo. ¿Sí? Correcto. Ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces voy a borrar para continuar con el capítulo 5. Entonces el capítulo 5 es ¿qué? ¿Qué es el capítulo 5? Correcto, correcto, no. Sí, pero me refiero concretamente que es el tema, es el capítulo relativo a la adquisición de bienes. Ahí están los tesoros, señores, ¿eh? Entonces, legalmente, si nos encontramos un tesoro, de la nada adquirimos un bien. 20% se va al Estado. Mucha lana, ¿no? Por eso que nadie de magia declara aún. Aunque hoy vale la pena, ¿eh? Yo diría que hoy, como los tiempos que estamos viendo ahorita, sí vale la pena declarar el tesoro. ¿De dónde sacas la lana? Lavado de dinero, ¿sí? Discrepancia fiscal, no, me gané un tesoro, me encontré un tesoro, ya te lo declaré. Sacrifica el 20%, pero ya puedo tranquilo de mis gastos, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces vale la pena, ¿no? Hoy en día, ¿no? Antes de baje, ¿no? Pero hoy como están las cosas vale la pena declarar el tesoro, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, correcto. Entonces el capítulo 5 es el de la adquisición de bienes, ¿no? Y ahí viene. Entonces la adquisición de bienes lo encontramos, déjeme ver, en el capítulo 5, pero estamos hablando de 4.5, del artículo 130. El artículo 130 en su nos dice 5 fracciones, ¿eh? En el artículo 130 empieza el capítulo 5. Ingresos por adquisición de bienes. ¿Cuáles son? Las donaciones, los tesoros, la prescripción. ¿Sí? Acá hay una cosa importante, ¿eh? Como cuando doy clases, como la gente me cuestiona. A ver, si yo soy persona física y compro un terreno en 1,000,000, pues realmente el valor es de 3 millones, el de catastro, todo eso, valúo 3 millones.
Yo lo compro 1.000.000. Dice, ¿a poco el fisco me tiene que ordenar pagar 3 millones? Si el que me lo vende 1.000.000. No, está bien. Nada más que ¿qué? Son 5 supuestos, en que ingresos por adquisición. A ver, repito. Donaciones, tesoros, la prescripción que es en este caso. 4 es, está bien. Entonces el terreno vale 3 millones. Tú pagaste 1, entonces ganaste 2. Págame el impuesto de esos 2 como adquisición de bienes. Hola, don Cuco, ¿sí me explico? Claro, entonces el terreno declara 1.000.000, dice el fisco no. Y el fisco, en los términos del 42, fracción 6, está facultado para, facultad de comprobación, practicar avalúos. ¿Sí me explico? Entonces la ley, esos 2 millones es un ingreso, págame el impuesto. ¿Cómo? Por adquisición de bienes. ¿Sí? Y el quinto, ¿cuál es el quinto que maneja este capítulo? Yo soy dueño de un inmueble y lo rento, una bodega. Y el inquilino me dice, oye, ¿me permite construir una oficina en su bodega? Sí, nada más cuando se vaya queda mi beneficio. Está bien, se va. Y la bodega que construyó, la oficina que construyó mi bodega, me queda mi beneficio. Págame el impuesto por adquisición de bienes, dice la ley de renta. ¿Queda claro? Esos 5 que son importantes, ¿no? Que casi todo el mundo despreciamos la adquisición de bienes. Pueden ser importantes. En este caso, para nuestra práctica, hice de cuenta que el cuate cayó de paracaidistas un terreno hasta 10 años y una manera que reconoce la legislación civil para adquirir legalmente la propiedad es a través del sucapión, como se le conoce, ¿no? Claro que para eso tienes que tramitar un juicio donde se reconozca legalmente la propiedad de ese bien, donde estoy 10 años de buena fe, pacíficamente, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que reunir una serie de requisitos para poder sucapir, ¿no? En los términos de legislación civil. ¿Sí me explico? Entonces este cuate hasta gandalla resultó, ¿no? Es buen pago, pero también resultó gandalla, ¿no? ¿No? ¿Sí? Entonces dice, adquiere por prescripción un terreno. Ese terreno, ¿cuánto tiene que ser? Y gestiona o tramita un juicio para que se le reconozca legalmente la propiedad de ese terreno. Pero ese terreno tiene que ser, ¿qué? ¿Cuánto fue la lana? Dice la ley, capítulo 5, que tiene que ser sometido a un avalúo para asignarle un valor al terreno, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ley, ese avalúo es el ingreso total. Entonces dice, en ese mismo año 2016, este señor Buen Pago, que también es un término de gandalla, adquirió por prescripción un terreno por valor conforme al avalúo practicado por personal autorizado en 250.500. Entonces 250.500 se convierte en el ingreso acumulable. Y el artículo, ¿sí?, en los términos del artículo 130, es un ingreso acumulable, el avalúo 250.500, y el 131 permite las deducciones, que en su caso, ¿no? Permite contribución local pagada, es decir, él está pagando el predial como si fuera dueño, ¿sí? Pero la ley permite deducir ese impuesto que haya pagado él, impuesto local, ¿sí? Fracción primera del artículo 131. Entonces, en este caso es deducible, ¿cuánto? 27, correcto. ¿Qué concepto viene después? Gastos efectuados con motivo del juicio, obviamente, ¿no? Como acabo de comentar, tiene que tramitar un juicio de sucapión, llamado de sucapión o conocido como sucapión, para que se reconozca legalmente la propiedad. Toda la ley permite su deducibilidad en los términos del 131, fracción 2, es decir, por 31.220. ¿Sí? El siguiente, hizo una construcción, obviamente saqué, nada que ver, ¿no? Él construyó un cuarto, ¿no? Entonces nada que ver con una deducción autorizada, nada que ver, está ahí para destantear, ¿no? Pero de ninguna manera es una deducción autorizada, ¿no? Que él por su dinero haya construido un cuarto, ¿y ese qué, no? ¿Sí me explico? Es una inversión tuya, pero no la puedes deducir, ¿no? Para tales efectos. Y obviamente para el cuate que le practicó el avalúo de ese terreno, bueno, pues le cobró 17.240. Ese sí permite la fracción 3 del 131, su deducibilidad para tales efectos, entonces son 17.240. Se me olvida otra. Bueno, ¿cuál es la suma de las deducciones autorizadas?
ya se fue el tiempo. Hijo, por más que hice, calculé para 5 horas. 76.200. Correcto, muy bien. Entonces, la diferencia se convierte en el qué. Correcto. Entonces, la diferencia, esto menos esto nos da. Correcto, muy bien. A ver, me voy aquí. Me sigo con esto, que es la ley, ¿eh? Entonces también estamos hablando del qué. Del 5, ¿eh? Ahí está. 5, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí vamos a anotar el ingreso total por adquisición de bienes fue en cantidad de 250.500, que fue el avalúo. En este caso no hay parte exenta. Y el ingreso acumulable, entonces, ¿cuánto es? ¿Otra? 100. 74.240. Ahí está. Ah, otra cosa importante, aquí no hay retención, pero sin embargo sí hay pago provisional. ¿Se acuerdan que acabo de comentar cuál es el pago provisional? En los términos del artículo 132, no, el pago provisional, 20% sobre el ingreso total sin ninguna deducción. Muchísimo. Aquí está el problema. 20%. Directito. 15 días después de haber firmado la minuta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el 20%? Suponiendo que pagó el 20% de pago provisional, ¿cuál es el 20%? ¿Cuánto, perdón? Sobre el ingreso total, es decir, sobre 250.500. No, ingreso total. 100, entonces serían 50.100. 50.100, déjame ver. 250.500 por el 20%, 50.100. Yo tengo 50.000 cerrados, ¿estoy mal? ¿Sí, verdad? Son 250.500, ¿no? Ah, por los 500. Ah, me equivoqué yo. Bueno, no importa. ¿Cuánto fue entonces? No, por aquí el pago personal. 50.100. Correcto, muy bien, ahí está. 20%. Y estoy hablando con fundamento en el 132 de la ley de renta. ¿Sí? Ahí está. No, pago provisional. ¿Queda claro? Y va a acumular, ahora sí, dice ahí, después de las deducciones que permite la ley, ¿no? ¿Sí me explicó? Ahorita hagan de cuenta que ese párrafo es esto. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces ese párrafo es este, ¿no? También el notario. Sí, no, la ley dice, en ese caso concreto el plazo son 15 días hábiles posteriores a la fecha en que se firmó la minuta ante el notario. También bajo la responsabilidad del notario. ¿Sí? ¿Me explicó? Pues esta alumna... Exacto, sí, en que ya se reconoce legalmente la propiedad del terreno. ¿Sí? De acuerdo a lo que dice el 132. ¿Sí? Exactamente. Entonces el capítulo 4 y 5 interviene mucho el notario. Debe intervenir mucho en eso. Cuando hablamos de bienes inmuebles, ¿no? Concretamente. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro?